a esas personas que con tanta vocación nos han estado enseñando, y hemos estado en las escuelas durante la primaria y ellos han dejado lindos recuerdos. Y para esta ocasión yo elegí a una amiga, una maestra que, bueno, ya lo voy a contar en la nota, pero creo que ella representa justamente lo que es una maestra, y a la vez, mientras estás escuchando la nota, si por ahí querés compartir alguna anécdota, alguna vivencia, alguna historia que tiene que ver con la escuela, bueno, podés hacerlo a través del 098 000 893. Bueno, y en Domingos Sin Fronteras, tal cual, cada fecha especial conmemoramos y recordamos y homenajeamos, como decía, según la fecha. Y en este caso, para celebrar y homenajear el Día del Maestro, vamos a estar charlando con alguien que yo quiero muchísimo y que he tenido la suerte en la vida de estar en diferentes lugares de trabajo, y de ahí me llevo los afectos, siempre me llevo lo mejor, y ella es una de esas personas de la que hasta ahora estamos en contacto, de la que seguimos siempre contándonos, bueno, nuestras vidas, nuestras vivencias, ahora que soy abuela, ahora que también ella es abuela. Y les quiero presentar en esta mañana a Cristina. Cristina Andreoni, te doy la bienvenida, Cris. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que sí, son muy lindos recuerdos que tenemos de nuestra época y nuestro trabajo. Sí, la verdad que sí. Y sabés que, antes que nada, antes de llegar a ese punto que realmente me parece todo lo que tiene que ver con el ser maestra, con la educación es importante, pero antes de llegar a esa parte de que te gustó y que trabajaste en lo que tiene que ver con la educación en adultos, me gustaría preguntarte cuándo comenzó esa vocación, esas ganas de decir, yo quiero ser maestra. Bueno, mira, empezó siendo muy chica. Yo, la verdad que en mi familia no había ningún maestro. Mi abuelo sí trabajaba en primaria, en las oficinas de primaria, pero no sé por qué, a mí desde muy, muy chica me encantaba, siempre me sentaba y me hacía como un escritorio y me hacía la maestra, y siempre me encantó eso. La verdad que siempre lo dije así, voy a ser maestra y voy a ser maestra, y y es lo que hice, y toda mi vida amé lo que hice realmente. Nada más lindo que eso, ¿no? Un trabajo es una vocación, y a la vez haber trabajado, haber hecho lo que te gusta, debe ser lindo realmente. Realmente yo siempre en lo que hice fui re feliz, y realmente lo viví siempre con pasión, y siempre, nunca me pesó. Yo digo, siempre comentaba, digo, para ser maestro te tiene que gustar realmente, porque si vos lo haces porque es una carrera corta, porque sí, porque me parece, no, porque es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Enfrentarte a un grupo de niños que vienen todos de diferentes ámbitos, con diferentes costumbres, con diferentes historias de vida, pero y obtener de esos niños lo mejor. Uh-huh. Entonces, yo pienso que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, no es una cosa que ya así a la ligera, y realmente el maestro ama lo que hace, ama eso. Porque esos hijos prestados, pues yo digo, son como hijos prestados, ¿viste? Los que tenemos hijos igual son un grupo más de hijos, y los que no tienen también son sus hijos postizos, pero son como una responsabilidad que vos tenés que guiarlos y dar lo mejor para ellos. Ahora, al decir esto y escucharte, pensaba, ¿cómo pudiste equilibrar lo emocional? Justamente por lo que decías, porque muchas veces los alumnos tienen diferentes historias, vienen de contextos de vidas difíciles, duras, muy fuertes, y vos que sos mamá, que sos esposa y bueno, y que ahora sos abuela, pero ¿cómo hiciste para equilibrar lo emocional?
Sí, no es fácil. Yo trabajé en distintos contextos, ¿sí? Trabajé en contextos muy, muy difíciles, ¿sí? Y realmente lo vivías con mucha preocupación, porque yo siempre me acuerdo de una anécdota. Por ejemplo, yo tenía alumnos míos que pasaban yo tenía feria los domingos y pasaban cuando la feria terminaba y los veía revolviendo en los tachos del quesero. Él sacaba el nylon de arriba de los dulces y esos niños comiendo eso, sacando el dulce del nylon. Uh-huh. Y veía a mis hijos que tenían todo y yo traté siempre de hacerles entender cómo tenían que valorar todo eso, porque le mostraba a esos niños que pobrecitos no tenían la posibilidad que ellos tenían, que cómo tenían que valorar todo eso. Incluso, bueno, yo he tenido alumnos internados en INAU y he llevado a mis hijos a que vivieran esas situaciones, es decir, he visitado a esos alumnos y también mis hijos que vivieran esas situaciones, porque me parece que es una forma también de formarlos y que ellas tengan otra conciencia también social, me parece. Yo siempre lo vivo así, siempre mis hijos se acuerdan de que yo trabajaba en una escuela muy, muy pobre, muy carenciada, y llevaba a mi hijo, si él, por ejemplo, no tenía clase o no iba al jardín, y a convivir con esos niños. Siempre hay que ver todos los ambientes. Y sí, la verdad que sí, a veces venís muy amargado a tu casa y con mucha impotencia. También pasan cosas muy, muy injustas que a ti te parecen que no podés, no tenés ayuda, no tenés cómo solucionarlas. Y creo que dándoles afecto o acercándote más a los problemas de ellos, hablando con las familias, viste, tratando de mejorar, porque la conexión del maestro con la familia es muy importante. Y también la conexión del maestro con el niño, porque el niño le cuenta muchas cosas al maestro. Capaz que el maestro es el que primero descubre un montón de situaciones que el niño vive que no las descubriría si no está en ese contacto permanente. Por eso digo, ser maestro es un poco ser psicólogo, ser mamá, ser enfermera, ser un montón de cosas. Uh-huh. Y a la vez la confianza que los niños te tienen, ¿no? Porque yo pienso en las maestras que tuve cuando iba a la escuela o cuando recuerdo las maestras que tuvo mi hija, y uno idealiza y ama tanto a ese tipo de maestras con esa vocación que son, tal cual decís, como una segunda mamá. Claro, sí, es eso. Vos sos la referente en el aula de ese niño, sos a quien él va a acudir si vos le diste entrada para que él te tenga confianza, para saber que él te puede contar algo, te puede decir algo sin que eso trascienda en otros ámbitos, que vos lo podés, o que te plantee un problema y que vos lo podés ayudar, orientar. Porque de otra manera, si no hay niños que estarían muy, muy solos. Muchas familias a veces generalmente con mucha cantidad de hijos, a veces no pueden, y en situaciones complicadas se hace difícil que abarquen todas las necesidades de los niños. Entonces el maestro es como el referente que él encuentra para hablar cosas que no puede hablar a veces en su casa, o que no puede transmitir las experiencias que tiene. O que no será escuchado, o que quizá no se anime a contar. Claro, sí, porque claro, en su casa generalmente a veces es más el golpe o la penitencia o estar en la calle. Entonces, para resolver los problemas no es sencillo en esos medios. Entonces, como que la escuela es la gran salvadora, que siempre va a encontrar a alguien, un maestro que tiene el maestro o que tuvo un maestro, que él puede ir y tener la confianza necesaria como para desahogarse y que alguien lo escuche también.
Ujú. ¿Viste? Y aparte orientarlos, muchas veces orientarlos porque las familias a veces no saben cómo orientarlos. Entonces, el maestro les abre otras puertas. Ujú. Cris, ¿recordás tu primer día de clase? Ay, sí, lo recuerdo porque me acuerdo que empecé trabajando en un sistema semi-rural. Ujú. Trabajé como no había cargos en Montevideo, terminé trabajando en un lugar, un pueblo en Santa Teresita, entre Toledo y no sé qué otro lugar era. Yo sé que caminaba 1,5 kilómetros para llegar a una escuela y tenía tercero, cuarto y quinto año. Y no, era una maravilla. Yo nunca había trabajado en sistema rural. Entonces tenías 3 grupos en un mismo salón. Y la verdad que fue un año, una experiencia maravillosa. Y al año siguiente repetí en otra escuela, pero en la zona de Neptunia, y ahí tenía cuarto, quinto y sexto. Sí, íbamos solo 2 maestras, la directora y yo. La maestra era maestra de clase y directora, y yo tenía maestra de clase. No, las experiencias en el interior, maravillosas, la verdad que muy, muy buenas experiencias. Ujú. Y muy enriquecedoras, experiencias que yo nunca había vivido en Montevideo y que para empezar a trabajar no era fácil, pero la verdad que sí, fue una maravilla, la verdad que cosas maravillosas logramos. Ujú. ¿Qué significa para vos la palabra docente más allá de lo académico? Y más allá de lo que me has dicho, que tenés que ser, que la maestra es una segunda mamá, la confianza del niño. Pero, para vos, ¿qué significa esa palabra, docente? Mira, porque viste que muchos toman como que el docente es el que transmite conocimientos. Para mí no es esa la palabra, no es el transmitir conocimientos. Para mí ser docente es facilitar el conocimiento al niño, porque el niño realmente, yo he tenido experiencias maravillosas de que uno les hace una propuesta de las cuales ellos no tienen idea, y ellas tienen 500.000 formas de resolverlo diferente que tú no te imaginas. Entonces, vos sabés que ahí en el niño hay conocimientos arraigados, no sé si la cuestión familiar, en la cuestión del trabajo con otros, no sé, pero sé que vos facilitás el conocimiento, no es que sos el único, como que tenemos idea de que el erudito que transmite el conocimiento y que es el único que sabe. El niño también tiene un bagaje de conocimientos, por eso yo digo facilitar y que él avance más en lo que sabe, dándole tú otras herramientas diferentes. Aparte, yo digo, cada grupo que vos tenés es totalmente diferente, no hay un grupo igual a otro. Por eso hay una planificación para cada grupo. Y eso es lo que tiene que hacer el maestro, planificar de acuerdo a los intereses y a lo que el niño tiene. Y siempre pensar que lo que nosotros tenemos que hacer es darle una base para que él después siga desarrollando todos esos conocimientos, porque la ciencia, la tecnología cambia muchísimo. Si nosotros nos destacamos en un conocimiento que es así, y como lo damos como verdadero, sabemos que no es cierto, porque la ciencia avanza y va descubriendo. Nosotros hablábamos de nuestros indígenas de una manera cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Y después, ¿cuántos descubrimientos se han hecho que nosotros pensábamos que eran solo recolectores, pescadores, que eran nómades? ¿Y cuántos descubrimientos se han hecho en base a investigaciones que cambia totalmente la historia? Si vos no le das posibilidades para que el niño se abra a esos conocimientos y lo limitas a que tú sos el único que conocés o que sabés, entonces para mí es un error. Así que yo pienso que es eso, que el educador, el maestro, el docente es el facilitador del conocimiento. Sí, y bueno, cuando los ves crecer y cuando los ves avanzar en los años, es muy gratificante verlos, cómo crecen. Yo tuve una experiencia de una escuela en Davar Santa Lucía. Yo tuve 2 años en quinto y sexto. Y 25 años después me suena el teléfono y
y me llama uno de estos alumnos y dice, no, yo no sé, usted es la maestra Gabarra. Sí, le digo, no, porque siempre nos acordamos de usted y ahora vamos a recordar los 25 años que salimos de la escuela. Fíjate que yo quinto y sexto ya eran hombres de 40, 40 y pico de años, 42, 43 años. Uh-huh. Y me reuní con ellos y realmente yo me acordaba de cada historia de aquellos niños, de los problemas que habían tenido y cómo se acuerda. Y qué increíble cómo uno recuerda esas cosas. Y a la vez cómo ellos te recuerdan, ¿no? Porque para para mí la satisfacción tan grande. Aparte que ellos un grupo preparó como sorpresa, porque siempre decían, ¿qué se habrá hecho la maestra? Y me decían, no la podíamos ubicar. Por eso le dije, no, ¿será usted? Bueno, y entonces ese día ellos, nadie sabían solo un grupo, y me aparezco con la túnica y una campana. Y yo aparezco y digo, bueno, acá hay un grupo de alumnos que me están necesitando. Realmente fue una experiencia maravillosa. Y ellos, a partir de ese momento, se unieron todos, porque hay gente que está viviendo en Nueva York, hay gente que está viviendo en Paysandú, hay gente que vive en San José. Y ellos se comunican casi todos los días para darse los buenos días. Es una maravilla. La verdad que cuando ves grupos así, qué bueno y que te recuerdan, eso es lo importante. Yo creo que todo el mundo recuerda a sus maestros. Sí. Pero yo me sentí súper halagada de ese momento. Y de ver hombres grandes ya, con hijos, algunos con nietos, no podía creerlo. Lindísima, la verdad. Digo, la docencia siempre yo creo que te devuelve más de lo que diste, porque realmente esas experiencias de gurises que vos los viste de chicos y los ves hoy hombres bien, trabajando, con familia, viste, pero gente incluso hasta de aldeas infantiles. Sí. Y vos decías, bueno, ¿qué se habrá hecho de la vida de ellos? Encontrártelos y ver que son personas que se han casado, que tienen sus hijos, que ya viven de otra manera. La verdad que es maravilloso. Eso sí que es un regalo al alma, ¿no? Sí, claro, es un regalo que te da la vida, siempre. Sí. Yo creo que es una de las carreras más gratificantes porque vos lo ves plasmado ahí, los ves a ellos, entonces eso te llena de alegría, de ver que cómo siguieron su vida, sus carreras o sus familias, cómo se manejan con sus familias, el valor que le dieron a la escuela, uh-huh. Porque realmente le dan mucho valor a la escuela. Cris, vamos a una pausa y ya volvemos con la segunda parte que nos quedó todavía por compartir con la audiencia, ¿te parece? Sí, perfecto, dale, no hay problema. Dale. Quiero mi voz levantar por el reconocimiento a tanto esfuerzo, maestra rural. No hay temporal que te pare, ni viento que te eche atrás. Con tu vocación al hombro, hacia la escuelita vas, resaltando con tu blanco en el verde del lugar. Sierras, montes y caminos, agua, cielo y pajonal. Sierras, montes y caminos, agua, cielo y pajonal. Distancia y camino, campo y soledad. Madre y cocinera, maestra rural. Tenés en tus manos un gran capital, toda la pureza del niño rural. Mujer de las mil tareas, eres madre y educás, organizas beneficios, sos de la escuela el puntal, fabricante de amasicos, pasteles, tortas y pan. ¿Quién no te ha visto en la yerra y en los bailes además? ¿Quién no te ha visto en la yerra y en los bailes además? Distancia y camino, campo y soledad, madre y compañera, maestra rural. Tenés en tus manos un gran capital, toda la ternura del niño rural.
mago y sos payaso, sos entrega y voluntad. Tantas cosas das a cambio por lo poco que ganás. Yo sé que llegará el día que se reconocerá el valor de tu enseñanza, firme esperanza, maestra rural. El valor de tu enseñanza, firme esperanza, maestra rural. Distancia y camino, campo y soledad, madre y cocinera, maestra rural. Tenés en tus manos un gran capital, toda la pureza del niño rural. Distancia y camino, campo y soledad, madre y enfermera, maestra rural. Tenés en tus manos un gran capital, toda la ternura del niño rural. Y bueno, y seguimos charlando con Cris fuera de micrófono y no queríamos dejar de compartir con la audiencia. Yo le pedí a Cris de poder contar esa segunda parte o segunda experiencia en lo que tiene que ver como maestra, como docente, que fue cuando nos conocimos, ella como docente en la empresa en la que yo también trabajaba, y el dar clase a los adultos. Y cuando hablo de adultos, hablo de gente de más de 40 años, y sin embargo, quiero que ella lo cuente, cuál fue la experiencia de poder enseñar a alguien que ya vivió gran parte de su vida, pero que también tiene tanto para aprender. Cris, ¿qué nos contás de eso? Bueno, eso fue una experiencia realmente maravillosa. Había trabajado en adultos primero, pero lo que llamamos adultos nosotros en primaria es chiquilines de más de 15 años que no habían terminado la escuela. Entonces se trabajaba con ellos. Cuando me proponen este otro trabajo de trabajar con adultos que no habían terminado la escuela, pero gente grande ya, yo no me imaginaba cómo era. Teníamos que hacer primero un sondeo para ver un poco las historias de cada uno de ellos. Entonces era mucha gente que había vivido en el campo, gente que tenía pocos años de escuela, segundo, cuarto, ninguno había llegado ni a quinto ni a sexto. Y incluso había muchos que no sabían leer ni escribir. Entonces era empezar de cero con ellos, pero después que uno empezaba a trabajar se daba cuenta que no era de cero, porque esas personas tenían un bagaje de vida, habían trabajado, habían estado en distintas empresas, en distintas actividades, y tenían una cantidad de conocimientos que podían servir para lo que nosotros queríamos lograr, que era terminar la primaria. Entonces, cuando empezábamos a hablar con ellos, nos dábamos cuenta que la riqueza que traían era maravillosa y que basándonos en eso que ellos traían, enseñarles, se hacía mucho más fácil. Y en un primer momento muchos, porque era como una exigencia de la empresa que terminaran primaria. Uh-huh. Y a nosotros nos parecía que estaba bien que terminaran primaria y que fueran gente que pudieran escribir, pudieran hacer un informe en su trabajo. Entonces vimos que basándonos en lo que ellos traían y dándoles un poco nosotros del conocimiento que teníamos en matemática, en lengua, porque trabajábamos todo, matemáticas, lengua, ciencias, historia, geografía, trabajábamos con el mapa del país que mucha gente ni conocía ni había visto el mapa de nuestro país. Entonces entraban a interesar y era un placer. Entonces la riqueza, porque esta zona, sí, porque yo viví en esa zona y esa zona era así y hasta, y nos contaba. Entonces era un aporte que se hacía entre todos, que no era solo el maestro era como un guía ahí para unir los conocimientos que todos traían. Y bueno, y después había que dar un examen en Codicen, que también ellos se negaban a dar el examen en Codicen, así como se habían negado en que para qué a esta altura, para qué si yo ya me estoy por jubilar, para qué voy a terminar la primaria. Y había que explicarles que que por los que tenían hijos chicos, los que tenían nietos, que era como una satisfacción que ellos lograran terminar. Y y lo logramos que ellos comprendieran lo importante y después lo agradecidos que estaban y los contentos que venían
de la familia, sí, porque mi nieto me vino con un deber y yo sabía explicárselo. Entonces fue una experiencia realmente maravillosa. El trabajo con adultos grandes, digamos, grande gente de 30, 40, 50, gente que estaba a punto de jubilarse, que era enseñarnos a nosotros también un montón de cosas. Cómo podíamos aprovechar eso que ellos traían para que sirviera para todo el grupo. Y cómo entre todos podían aprender y que nadie se sintiera disminuido ni que sabía menos que otro. Todos tenían para aportar algo y realmente que fue riquísimo. Muy, muy rica la experiencia y creo que ellos también lo disfrutaron y se formaron unos grupos realmente divinos y que dieron unos exámenes y salvaron sin ningún problema. Ellos mismos se asombraban de lo fácil que le había sido las pruebas, que aparte nosotros no teníamos nada que ver con las pruebas venían puestas de Codicen, se daban en otro ambiente, no era ni siquiera en el lugar de trabajo, no era en el lugar donde dábamos clase, tenían que ir a otro lugar a dar el examen, y ellos fueron y quedaron re seguros y quedaron contentos y se maravillaban de lo que ellos habían logrado, y realmente eran ellos los que lograban las cosas. Yo recuerdo la verdad esa etapa, te estaba escuchando y me venía a la memoria la cara de cada uno de ellos. Primero, todo lo que llevó el convencerlo justamente porque pensaban, ¿para qué a esta altura? Y después ver claro, la cara de felicidad de ellos cuando estaban con el certificado, porque aparte había que citarlo para tal día, la prueba era en Codicen, y estaban con nervios, pero a la vez se sentían tranquilos porque decían, la maestra va a estar, como que el hecho de saber que ibas a estar en el lugar allí conteniéndolos o apoyándolos, para ellos fue algo muy importante. Aparte ninguno falló. De los que preparamos, ninguno dijo yo no voy o me niego, no voy a dar nada. No. Ellos fueron todos, no hubo uno solo que dijera no voy a dar la prueba. Eso fue maravilloso. Esa fue la confianza que les diste, porque me acuerdo que cuando volvieron, porque incluso algunos desde ahí de Codicen se fueron hasta la empresa. Y bueno, me tocaba justamente a mí ahí recibirlos, venían felices de la vida, salvé. Entonces, nunca voy a olvidar eso porque me parece que fue algo tan pero tan importante lo que quedó sembrada en esas personas que, como vos decías, ya adultos que traían un bagaje de aprendizaje, de vida y todo, pero le faltaba como cerrar un ciclo o poner un broche de decir, terminé en la parte de educación, terminé la primaria y nosotras, yo me digo nosotras porque yo estaba también en la parte por ahí de colaboración, pero vos como docente tuviste el privilegio de ser la que pudo ser como el cierre, el broche de oro de esa parte educativa para esa gente que algunos ya, como decís, estaban para jubilarse. Claro, yo pienso que también, no solo fuimos las maestras, que sino yo creo que había entre tú que los citabas, tú que les hablabas, tú que estabas presente también, porque claro, la empresa les exigía a ellos que fueran a clase y que dieran el examen y todo eso, pero en sí la empresa hacía esa parte, como que un poco los intimaba que lo hicieran. Pero después como que estábamos las maestras y estabas tú que los llamabas, si estaban enfermos, en qué les pasaba. Entonces ellos vieron 3 personas que se preocuparon porque ellos lo hicieran, no era solo la exigencia, porque les explicamos por qué, para qué podía servirles hoy o mañana terminar. Y aparte, lo difícil que es para un adulto someterse al fracaso. Ellos en su época, cuando no pudieron terminar la escuela, ya fue un fracaso. Por más que ellos lo tuvieran como relegado eso, pero ellos yo creo que también, cuando uno le imponen algo, y vuelve a recordar aquella etapa que él no pudo superar, que no pudo terminar por distintas situaciones, entonces los adultos nos cuesta más someternos al fracaso.
al pensar que podemos fracasar. Entonces, cuando a uno se le da confianza, cuando hay gente, yo creo que más que nada la preocupación, porque no, por hacerles entender que sí que era importante para ellos, aunque ya estuvieran por jubilarse, que era como terminar una etapa, cerrar algo que no habían podido cerrar antes. Yo creo que fue muy importante y ellos lo valoraron muchísimo. Sí. Por eso volvían y te contaban, salvamos, nos fue bien, y re felices. Todavía recuerdo esa foto, creo que la tengo guardada en algún lugar, cuando estuvimos todos juntos ahí con ellos, nosotros y algún que otro gerente de la empresa y bueno, después hubo aquel ágape, aquella cosa de compartir, pero eran como niños realmente. Siempre voy a recordar eso, que pienso que el ambiente también lo hace uno. Porque, pero sí. Porque ellos es eso, realmente... que el ambiente lo hacemos todos. El respeto que había de parte de ellos, la empatía que había de parte de nosotros también, creo que eso hizo que fuera un grupo tan increíble que creo que quedó guardado en el corazón de cada uno de los que participamos de esa época, de ese evento, y fuimos unos privilegiados, me parece. Sí, yo siempre recuerdo del grupo, hubo un compañero, Luis, que me escribió una carta, pero una carta con una emoción, una cosa tan maravillosa, todo lo que ponía, que yo incluso en el ágape, en el primer grupo, la leí, incluso la publicaron después en una revista que salía. Cierto, sí. Y realmente era maravilloso lo que él contaba, la felicidad que tenía y la felicidad que tenía su familia, de que él hubiese terminado. Entonces uno se siente útil, en esos casos uno se siente muy útil. Sí. Cris, hablando de tantas cosas lindas, si le pudieras decir o darle un consejo, o quizá no quieras decir consejo, pero darles alguna palabra a aquellos maestros jóvenes que hoy están dando clases y que ha cambiado tanto lo que es la educación o lo que es la enseñanza, ha cambiado tanto el ambiente. ¿Qué les dirías vos desde tu lugar de maestra que te jubilaste, pero que trabajaste con tanto ahínco, con tanto amor, con tanta vocación, tanto con niños como con adultos? ¿Qué cosa le podrías decir? Bueno, que primero, que eligieron una carrera maravillosa, si la eligieron realmente porque la aman, la van a disfrutar toda la vida y van a recordar siempre a sus alumnos y siempre, lo importante es siempre dar lo mejor. Tendremos problemas, yo qué sé, actualmente ha cambiado mucho la educación, ¿sí? Y los métodos y todo eso. Mantenerse actualizados, ¿sí? Sobre todo, ser maestro yo creo que también es estudiar siempre porque la metodología va cambiando, las formas de transmitir conocimientos van cambiando, entonces dar siempre lo mejor. Podremos equivocarnos, es como cuando uno tiene hijos. Nunca vamos a hacer nada por mal de nuestros hijos, siempre vamos a hacer lo mejor. Entonces yo creo que también es eso, es ser consciente que cuando demos algo, demos lo mejor de nosotros. Yo creo que es la única forma de que tengamos un mundo mejor. Entonces es eso, poner todo el amor en transmitir los conocimientos, en guiar a nuestros alumnos, sí, para hacer que ellos sean buenas personas, porque ese es el lugar que están todos juntos, que vienen de distintos ámbitos, pero que ahí son todos iguales, no hay diferencias entre unos y otros, podrás tener más o menos, pero son todos iguales. Entonces, si le damos lo mejor a ellos, yo creo que vamos a lograr muchas cosas y que este mundo tan complejo y complicado cambie. Son ellos el futuro. Tenemos que pensar eso. Nosotros estamos de paso. Ellos son el futuro, son los que van a seguir. Así que bueno, si damos lo mejor, ellos también van a dar lo mejor. Sí. Cris, yo, la verdad, quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros en esta mañana, en este día previo a la celebración del Día del Maestro. Y bueno, la audiencia, ¿qué decirle?
que hemos recorrido juntos un camino lleno de historias, de anécdotas, de aprendizajes contigo. Porque ser maestra no es solamente enseñar, como lo decías hace algunos minutos, no es solamente enseñar a leer y escribir, sino que es dejar huellas permanentes en el corazón de aquellos que tuvieron la suerte de ser tus alumnos. Y bueno, con tu vocación, con tu entrega, con tu paciencia, diste luz a muchas vidas que quizá ni te imagines. Les diste, tanto a niños como a adultos, encontrar la oportunidad de poder seguir creciendo. Y bueno, y ahora que te escuchaba y pude recordar tantos momentos compartidos y vividos, y aunque ya estás jubilada, sabemos que el alma de maestra nunca se retira, basta con escucharte para que uno se dé cuenta, pero te ha llevado el agradecimiento de todos aquellos que aprendieron contigo, incluso el agradecimiento mío, porque también aprendí de vos muchísimas cosas, y de corazón que es así. Y el maestro es eso, ¿no? Nunca deja de compartir su experiencia. Así que, de mi parte, gracias por tanto. Y bueno, y estás ahora estás viviendo, mejor dicho, una etapa nueva, que es la etapa de ser abuela, y que ya hemos estado hablando porque somos abuelas primerizas y abuelas chochas y abuelas embobecidas con este rol que nos toca ahora. Y deseo de corazón que puedas disfrutar esta etapa tan, pero tan linda, de una forma tan luminosa como la huella que dejaste en los niños y en los adultos y hasta en mí como compañera de trabajo, que realmente ha sido así. Por eso es que seguimos en contacto siempre. Siempre, como dije al principio de la nota, siempre, la fue una con suerte. Los años siempre nos mantuvimos en contacto. Yo te quiero agradecer muchísimo tus palabras. Realmente, cuando me convocaste, realmente fue una gran alegría también, porque uno siente que hay un reconocimiento. Entonces es doblemente feliz. Yo quiero decirle a todos los maestros, muy feliz día, y que recuerden, la educación nos da más de lo que nosotros damos. Siempre los alumnos nos van a dar sorpresas, nos van a dar alegrías. Habrá momentos buenos, habrá momentos malos, pero el que le gusta ser docente no abandona nunca el barco, siempre va para adelante. Así que muy, muy feliz día a todos los docentes, a los que están en Montevideo, a los que están en todo el interior, que tanto se sacrifican, sí, a veces recorriendo distancias y dejando muchas cosas de lado, pero para dar lo mejor a los niños. Bueno, un beso muy, muy grande y muchísimas, muchísimas gracias, Lourdes, por tus palabras y por todo lo que hemos hablado y recordado. Muchísimas gracias a vos, feliz día para vos también, y bueno, me sumo al saludo tuyo para todos los maestros de la audiencia de Atlantic FM 89.3, hasta donde vaya nuestra voz, porque a través de internet llegamos a todo el mundo, así que a todos los maestros, donde quiera que estén, aunque no estén celebrando como en Uruguay justamente esta fecha, pero creo que la enseñanza y la educación tienen que ver igual, más allá de que celebren este día o no. Gracias, Cris, por tu tiempo, gracias por tanta emotividad, tanto cariño en todo lo que hemos estado conversando. Creo que eso es lo más valioso de todo, el haber dejado una huella en la vida de cada persona que estuvo en tu salón, que estuvo en tu clase. Muchísimas gracias. Sí, es muy importante que todos, yo creo que en todos los ámbitos que estemos, dejar una huella, un buen recuerdo, ¿sí? Eso creo que en todos los ámbitos es bueno, dejar un buen recuerdo de que uno pasó por allí. Beso grande, muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.